El hombre fue hecho por Dios de la tierra y no con tierra. Que este es un concepto muy importante para entenderlo. Sobre todo mirando el Pentateuco y toda la Biblia como una gran referencia de parte de Dios para nosotros, un manual de vida para poder vivir. El Pentateuco fue escrito por Moisés y muy probablemente la fecha es 1550 a.C. Quiere decirse que todo el relato de la creación o lo recibió por revelación o por tradición oral. Y ya había otras culturas, de hecho Moisés habla desde Egipto, él es el libertador que va a sacar al pueblo de Egipto y da una introducción en el Génesis en el cual va a generar un relato de la creación. En ese relato de la creación hay datos muy interesantes, ¿no? En primer lugar, la evolución se pudo haber dado tranquilamente en todas las especies, porque Dios dice que hizo, pero no dice cómo lo hizo, excepto con el hombre. El hombre es una creación individual y es muy clara la palabra donde trata al hombre como una creación. Y digo hombre, en realidad como hombre-mujer, porque en el capítulo 1 dice que creó al hombre, varón y varona, en la versión antigua, varón y mujer, como dos caras de la misma moneda. Entonces, ahí hay todo un desarrollo que el hombre está hecho, y aunque nosotros tenemos los mismos elementos de la Tierra y en las mismas proporciones, químicamente hablando, evidentemente la teoría de la evolución no ha funcionado. Si uno va hoy con los adelantos que la misma ciencia tiene, encontramos que muchos de los eslabones de la cadena famosa se han ido deteriorando y cayendo. Entre tanto que nuestro ADN, el ADN del cuerpo humano, tiene más que ver con el cerdo que con el mono. Por eso cuando alguien tiene un problema de piel y no hay piel para injertarle, le hace un injerto provisorio de cerdo, de piel de cerdo. Lo mismo pasa con riñones, es decir, hay una cercanía muy grande entre el ADN del cerdo con el del ser humano. Y no creo que a nadie le guste que lo comparen con un cerdo. Por lo tanto, es interesante ver que la Biblia tiene otro propósito y el relato del Génesis tiene otro sentido. Es el sentido de la gran liberación y la expectativa de Dios en la creación del hombre. Nos cuesta mucho a nosotros como humanos entender que Dios hizo libre al hombre. Y cuando decimos libre, inclusive está hablando que Él se autolimita y no le impone al hombre cosas. Eso sí, hay un proyecto, hay una historia, y Dios creó a la humanidad para que disfruten de todo lo creado. El gran problema que ocurrió allí en el huerto del Edén es que el hombre, y esto lo vemos muy claramente en la tentación, ¿no? Aparece la víbora y todos piensan que la víbora siempre es mala. No, después la víbora también va a ser utilizada como un tipo de Jesús. Dice que fue levantada como la víbora en el desierto, es decir, que no es un problema con el reptil, sino que se está expresando de que hay una tentación desde un mundo espiritual que no es bueno y que miente, porque Dios le había dicho que podían comer de todos los frutos del huerto, de todos los árboles, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y eso es todo un episodio muy interesante, porque Dios bajaba todas las tardes y dialogaba con Adán y Eva, o con Eva y Adán. Y en esos diálogos Dios les contestaba todo. Por lo tanto, dijo, si te querés independizar de mí, tenés un hito de libertad, el árbol. Comés de él y te separás de mí. Pero si te separás de mí, es mejor que sepas qué es lo bueno y qué es lo malo. Y ahí comienza toda una historia muy interesante. En medio de todo eso, aparece la creación del hombre de la tierra. Es decir, que el hombre le pertenece a la tierra y no la tierra le pertenece al hombre. Con Caín vamos a ver el gran problema, ¿no? Es el drama del capítulo 4 de Génesis, donde se ve una situación muy dura de muerte entre dos hermanos. Alguien dijo el 25% de la población mundial.
y es cierto, pero es una relación muy fuerte de apetencia por el poder, ¿no? Ya venía esto con Adán y Eva, ¿no? Porque la tentación fue esa. Sabe Dios que van a ser como Dios, van a ser Dios. Y el hombre y la mujer, queriendo ser Dios, se inhumanizaron. Es decir, queriendo ser Dios, dejaron de ser hombres y mujeres. Y este es el gran problema que venimos arrastrando a lo largo de la historia, porque cuando uno mira desde este ángulo el Génesis y el Pentateuco y la Biblia entera, va a encontrar que precisamente esa pelea por la tierra y por obtener el predominio de la tierra, la posesión de la tierra, es un concepto muy imperial, muy imperialista. Para decirlo en términos económicos actuales, neoliberalismo, quizás a un nivel muy, muy fuerte. Mientras que el concepto previo era todo es de ustedes. Y la humanidad tenía la posibilidad de disfrutar absolutamente de todo. El concepto de ser Dios, de poseer. Vos fíjate que en la historia los grandes emperadores tienen tratamiento divino. A los grandes emperadores se los trata como a Dios. Y este es el concepto de la caída de Daniel. Es sucumbir ante la tentación de ser parte de un imperio. Eso continuó así hasta el diluvio, que fue barajar y dar de nuevo. Siguió así hasta que aparece Abraham, porque Dios dijo, bueno, vamos a formar un pueblo, y el pueblo de Israel en realidad es cananeo, es caldeo, fue sacado de Ur de los caldeos. Y otra vez las mismas situaciones. Israel se va formando, pero va teniendo complicaciones, ¿no? Allí llegan a Egipto, de Egipto los libera Moisés. Moisés les propone algo tremendo. Cuando habla acerca de esto en el capítulo 19 de Éxodo, va a decir, quiero hacer de ustedes una nación de sacerdotes. Sin embargo, después vamos a ver que Israel quiere tener sacerdotes y una casa sacerdotal muy especial, que es la de Aarón, a la cual Dios no quiere tener ni relación con él, porque le dijo a Moisés, ese es tu pariente, no mi hijo, ni mi siervo, ni nada por el estilo. Entonces se genera una casta sacerdotal opuesta a lo que dice, o la propuesta de Dios en Éxodo 19, y leyes que son fundamentales entender, porque si uno las contrapone con el mundo egipcio, con el mundo babilónico, con el mundo caldeo, todos los pueblos que habitaban, uno va a encontrar diferencias muy grandes. Por ejemplo, no había rey, no había quien gobernara, había jueces que laudaban si había algún problema. No había posesión de la tierra productiva, sino que se repartía entre la gente y cada 50 años se volvía a repartir premiando la producción. El que la hacía producir recibía más, una ley sumamente ecológica, 6 años se trabaja la ley, 1 año se descansa. La igualdad entre el hombre y la mujer es muy fuerte. Cuando uno trata de comparar esto con el mundo, por ejemplo, egipcio, va a encontrar que en la ley no existen esclavos y en Egipto había esclavos. Las pirámides fueron construidas por esclavos. Uno mira y dice, bueno, la tierra no era de Faraón, la tierra era de Dios. Y la tierra se repartía entre todos igual. Si volvimos al comienzo, al Génesis 1, ¿no? a la propuesta de parte de Dios. Y esto yo creo que es parte de lo que ha continuado. Después Israel va a pedir reyes. Esos reyes, algunos de ellos se van a crear dioses, como Herodes, voz de Dios y no de hombre. Y vamos a llegar hasta los días de Jesús, la redención, empezar de nuevo, y la iglesia que a lo largo de los siglos viene peleando con la misma tentación, ejercer poder en la tierra. Cuando Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, el reino de los cielos se ha acercado, pero no establecido, para eso falta. Es importante el diálogo, y el diálogo siempre tiene que darse con gente que pueda expresar sus pensamientos, por los cuales la unidad se va a generar siempre
entre gente que es dispar. Vos no podés unir lo que es igual. Si vas a poner en un recipiente agua y vas a agregar más agua, vas a tener teniendo agua, ¿no? Es decir, la mezcla, la unidad, se provoca cuando hay dos elementos que son diferentes, ¿no? Y eso es un punto muy claro para poder entender. Agarramos harina, agarramos un huevo y podemos hacer una masa. Y eso es importante entenderlo. Quien no entienda esto y pretenda solamente dialogar con iguales, lo que va a tener es un monólogo. Y los monólogos no enriquecen, los diálogos enriquecen. Nadie ve los colores de la misma manera. Y es interesante esto. Uno tiene percepciones que son completamente diferentes. Y eso es que estamos hablando simplemente de aspectos técnicos. Si entramos a hablar en temas humanísticos, la cosa se pone mucho más brava, más intensa, más amplia. Cuando Jesús fue presentado en el templo, ocurrió algo extraordinario. Había una profeta, Ana, una mujer que durante 85 años estuvo sirviendo a Dios. Pero ella no interviene ni profetiza. Quien hace la entrega de Jesús no es un sacerdote ni el sumo sacerdote, sino que es un obrero, y no un obrero cualquiera, un jubilado. Un obrero que ya no estaba en actividad, llamado Simeón. Y Simeón va a profetizarle a María y le va a decir algo muy fuerte. Una espada traspasará tu alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Quiere decir que, bueno, hace algo que es como para hablar años. La unión de la razón y el sentimiento. La gente no se da cuenta cuán afectados están los razonamientos por los sentimientos y cuán afectados están los sentimientos por los razonamientos. Esta dualidad que nosotros tenemos hace que nos veamos muchas veces en circunstancias en las cuales nosotros tenemos que dialogar con nosotros mismos primero para poder entendernos. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Qué fue lo que me sucedió? ¿Cómo llegué a esta situación? ¿Cómo llegué a esta situación o a este momento, a este sentimiento o a este razonamiento? Y cuando uno comienza a evaluar cada una de esas cositas, ¿no? El proverbio dice que el hombre que juzga rápidamente es peor que el necio, ¿no? Y yo lo creo, porque hay que entender todas las cosas. Entonces, cuando yo puedo tener una actitud empática de tratar de entender al otro y escucharlo, muy posiblemente aprenda y crezca. En mi vida pastoral, que llevo muchísimos años, he encontrado gente que tiene pensamientos muy diversos y muy diferentes, aún dentro del mismo de la iglesia. En las ciudades donde suelo predicar y vivir de nuestra Sudamérica, pero también en otras partes del mundo, donde tienen otras culturas y piensan de una manera completamente diferente. Y entonces uno empieza a tener una relación que es muy importante, la relación de saber escuchar y saber entender y saber dialogar. Esa relación con el otro, porque yo no soy sin el otro. Y el otro es, en cierta medida, mi espejo. Me voy a ver reflejado en el otro. En sus carencias y en sus afinidades, en todo. Voy a tener algo muy importante. Cuando puedo dialogar, entonces quiere decir que he crecido. Si Dios, que es tan grande, puede dialogar con nosotros y entendernos, las cosas se ponen muy interesantes para nosotros como humanos, que tenemos que aprender a escuchar mucho más y a dialogar mucho más. En el diálogo son dos personas que están al mismo nivel y pueden tener una interrelación. Pero cuando hablamos de alguien que es mayor, nuestra sociedad, muy afectada por todo ese concepto imperial que viene desde el Génesis, lo que hablábamos antes,
tiende a pensar que el mayor es el más poderoso y que el más poderoso es el que manda. Sin embargo, el concepto de Dios es completamente diferente. Dios creó al hombre y le dio libertad, a la mujer y al hombre y les dio libertad. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, lo que entendemos es que esa libertad con la que Dios nos creó no lo aparta de nosotros, al contrario, vive pendiente de nosotros, y sus milagros son siempre la forma que tiene para solucionar los desórdenes que nosotros hacemos como humanos. Entonces, cuando trasladamos eso a la vida de la sociedad interpares, empezamos a descubrir que yo tengo que servir si soy mayor. Es el padre y la madre la que sirven a los chicos. Ellos se van a encargar de irse a dormir más tarde y de levantarse más temprano, de traer el pan a la casa, de ayudarlos en todo. Son los chicos los beneficiarios de todo el esfuerzo de los padres. Y esto es el concepto básico de la Biblia. Dios es nuestro Padre y Él quiere ayudarnos. Cuando hablábamos de el hito de libertad, ese arbolito de la ciencia del bien y del mal, es interesante. Yo tengo mi segunda nieta, que es preciosa, además de su ser, y lo que implica que uno tenga una nieta, porque uno siempre los nietos los ve extraordinariamente lindos. Es una chica muy buena. Ella siempre, aun cuando está enfermita o algo, ella siempre está riéndose, siempre está bien. Pero cuando llega la hora del crepúsculo es un llanto desgarrador, pero terrible. El único momento del día que llora. Cuando mi hija y mi yerno la llevaron al médico, el médico les dijo: es el llanto del crepúsculo. Bueno, muchos psicólogos dicen que es la ausencia de Dios, porque eran las tardes en las cuales Dios descendía para hablar con la mujer y el hombre. Y si esto es así, es muy fuerte, porque todos los seres humanos, cuando llega el crepúsculo, tenemos melancolía. Y es esa añoranza que tenemos de esos diálogos con ese que es mayor, que nos cuida, nos protege. La idea de que el mayor cuida y protege y no manda, es la idea del padre que está protegiendo. Y cuando nosotros entendemos esto, si la sociedad entendiera esto, y cada uno se preocupara por los que menos tienen, por los que más padecen, por los que más sufren, si pudiéramos lograr una sociedad que tuviera un compromiso muy fuerte en ayudar al otro, estaríamos en un mundo muy diferente al que nosotros vivimos. Bíblicamente hay profecías que dicen, y el mismo Jesús las dio, que los días no van a ser mejores, que el hombre no va a mejorar, pero sí también dice que dentro de esa sociedad hay una comunidad de gente que cree en Jesús y que cambia los valores. Esa comunidad que nosotros llamamos iglesia tiene que romper con las barreras de ese imperio de maldad que viene dañando a la humanidad durante tanto tiempo y que inclusive utilizó y utiliza en la actualidad las religiones de una manera muy, muy fuerte para dañar a muchas personas, por tratar de imponer, porque el mayor se impone. El mayor tiene más armas, el mayor tiene más poder. Sería bueno que el mayor tuviera más tecnología para ayudar a los que menos tienen, a los pueblos menos desarrollados. Sería bueno que no hubiese hambre en la tierra. Sería bueno que no existiesen las patentes farmacológicas que hacen que los medicamentos salgan un dinero impresionante. Hay virus que salen de laboratorios y se instalan y después aparecen las vacunas y los medicamentos, y cuando vos ves la cantidad de dinero que cuesta la salud en ese virus que salió de un laboratorio, que fue creado, para decirlo bien claramente, vas a encontrar con que si los gobiernos tuvieran que pagar para comprar esas medicinas, serían deudas externas de países, miles de millones de dólares.
Y uno dice, ¿y qué sucede? ¿Que no se compran y la gente se muere? Esta es la realidad. La contaminación está a la orden del día. Porque el hombre se olvidó que él es de la tierra y no la tierra de él. Entonces no la cuida. Cree que puede hacer lo que quiera. Y en esto también se ve que el mayor tiene que servir. Si el hombre fue la corona de la creación, tiene que cuidar la tierra, tiene que proteger la tierra, tiene que proteger el medio ambiente, tiene que proteger. Es el hombre el que tiene que estar al servicio del medio ambiente y no el medio ambiente al servicio del hombre. La inseguridad no es huérfana precisamente porque domina. Volvemos al mismo tema del imperio. El temor y la culpa son dos herramientas usadas a lo largo de la historia de la humanidad de una manera catastrófica para dominar pueblos y civilizaciones. Algunas veces nosotros creemos que son ingenuas o inocentes, y no son ni ingenuas ni son inocentes. Son armas que se utilizan, que los mismos hombres utilizan para dominar a otros hombres. Las mismas mujeres utilizan para dominar a otras mujeres. La inseguridad es un tema muy vasto, muy amplio, porque no solamente hablamos de inseguridad física, hablamos de inseguridad, por ejemplo, laboral, económica. Todo el mundo hoy está pendiente de elecciones en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, etcétera, etcétera. O hace poco estuvieron pendientes de qué pasaba con la decisión del Reino Unido, si se quedaba en Europa o no, porque todo el mundo sabe que las reacciones son en cadena. Las guerras y todo lo que sucede alrededor de ellas afectan las economías de todas partes del mundo. Entonces el hombre vive en tensión, vive en una situación donde tiene miedo. Y cuando se establecen esos patrones de inseguridad laboral, por ejemplo, y la gente acepta la precarización laboral, porque comida hay que llevar a la mesa, porque no es lo mismo pasar hambre que ver a un hijo pasar hambre. Entonces, ahí se establecen situaciones muy crueles. Esos son motivos de dominación, porque el que tiene el poder va a ejercerlo sobre el otro y va a decir, bueno, te pago menos, porque puedo conseguir que otro lo haga por menos dinero. Y ahí empieza toda una devastación muy fuerte para la humanidad. Obviamente, inseguridad en el campo de lo bélico, ¿no? Es decir, nosotros aquí en el Cono Sur, que creíamos que estábamos en un lugar tranquilo, bueno, hemos tenido la guerra de Malvinas, hemos tenido una casi guerra entre Chile y Argentina, hemos tenido guerra entre Ecuador y Perú, hemos tenido una situación de atentados por situaciones internacionales en diferentes lugares de nuestro país. Algunos se han abortado, otros han sido letales, y todo eso lleva a la gente. Yo recuerdo cuando explotó la bomba en la embajada de Israel en Buenos Aires. Durante una semana no se escuchó una bocina, la gente no hablaba en las calles. Fue una experiencia muy fuerte. Entonces, esa inseguridad produce temor, y el temor es mal consejero siempre. Con el temor te domina. El temor tiene ese fin. Y es tan poderoso que la única forma de erradicarlo es a través del poder más grande que existe. Dice la Biblia, el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. O sea que tenés que ir, Dios es amor. El perfecto amor de Dios es el que echa fuera todo el temor. Tenés que recurrir al mayor poder que existe, el amor de Dios, el perfecto amor de Dios, para echar fuera el temor. Es cuando vos tenés la seguridad que Dios está, y aún cuando vengan amenazas de todo tipo y de toda forma, Dios va a intervenir, pues hay esperanza, la vida cobra confianza, y entonces podemos pensar en el otro. Y cuando puedo pensar en el otro y ayudar al otro, y el otro ayuda a otro, y el otro ayuda a otro, vamos generando esa comunidad que tiene otras raíces. Ya, yo tengo un texto que lo tengo como salvapantalla
computadora, que dice: si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá aquel que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Eso es Proverbios 24, 10 al 12. Yo no me puedo hacer el desentendido y decir, es como que no lo vi. Es la parábola del buen samaritano. Los religiosos que pasan y ven al hombre herido y nadie lo atiende. Capítulo 25 del Evangelio de Mateo, Jesús, bueno, ya desde el capítulo 22 viene con toda una serie de mensajes que son muy interesantes y que le recomiendo a quien quiera leer la Biblia que no lo interrumpa Jesús, que no mire capítulos y versículos ni títulos, que todo eso fue puesto después, que lea desde que Jesús comienza a hablar hasta que Jesús se levanta, que no lo interrumpa. Pero el capítulo 25 va a hablar de las 10 vírgenes, las que estaban apercibidas se fueron en la venida del esposo y las que no se quedaron, la parábola de los talentos, diciendo qué haces con lo que Dios te dio, y el patrón del juicio. Es decir, Jesús dice: cuando venga a juzgar, voy a separar a los buenos de los malos, a las cabras de las ovejas, y dice, a los dos les dice lo mismo, a uno porque lo hicieron y a otros porque no lo hicieron. Tuve hambre y me diste o no me diste de comer, tuve sed y me diste o no me diste de beber, tuve frío y me cubriste o no me cubriste. Fui forastero y me albergaste o no, tema candente con los refugiados en este momento. Estuve preso, me visitaste o no me visitaste. Es decir, estuve enfermo, me cuidaste o no me cuidaste. Es decir, una tensión, el mayor sirviendo al menor, preocupándote. Yo no puedo dejar que las cosas sucedan y que yo pase por ellas y me haga el desentendido. No me pasa a mí. Bertolt Brecht, bueno, hay algunos que dicen que no fue de Bertolt Brecht la frase, ¿no? Pero Bertolt Brecht decía, vinieron a buscar a los comunistas y no me importó porque yo no era comunista, vinieron a buscar a los gitanos y no me importó porque yo no era gitano, vinieron a buscar a los católicos y no me importó porque yo no era católico, vinieron a buscar a los judíos y no me importó porque yo no era judío, hoy vienen por mí y ya no hay nadie. En Proverbios capítulo 31, versículo 8 y 9, dice la Biblia muy fuerte: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Es muy fuerte, ¿no? En una versión más contemporánea dice: habla en lugar de los que no pueden hablar, defiende a los desvalidos, habla en su lugar y hazle justicia, defiende a los pobres y a los menesterosos. La palabra menesteroso algunas veces a las personas les suena a enfermedad. No, menesteroso es la persona que carece, el carenciado. Podemos decir que es el indigente, el que no tiene para sus necesidades. Y la Biblia está diciendo, bueno, no es tu responsabilidad, pero sí es tu responsabilidad ser voz de aquellos que no tienen voz. Sobre todo en un mundo como el que vivimos, donde los medios de comunicación están avanzando de una manera tan fuerte que lo que se dice por medio de ellos sucede y lo que no se dice por medio de ellos no sucede. Y esta es una realidad muy fuerte en la cual las voces de los que no tienen voz cada vez están más silenciadas. Los dolores se tapan, no se muestran. Y entonces si no se ven, lo que no se ve no sucede, no existe. Es una relación muy, muy cruel la que se vive en el mundo de hoy. Es imprescindible que aquellos que en Jesús hemos alcanzado paz, libertad, nos preocupemos por aquellos que no tienen paz y libertad. Por eso esa palabra de Jesús, muy fuerte, cuando Él le lava los pies a los discípulos y se plantea, le dice, mayor es el que sirve. Él se planta de una manera muy fuerte y dice, no sea entre vosotros así como en el mundo. Es decir, en este mundo ustedes ven
que hay un uso de la violencia y de la fuerza que daña a las personas. Entre ustedes no sea así, sino que el mayor sirva al menor. Y una forma de servirlo es levantar la voz por aquellos que no tienen voz. Ponerse en una situación incómoda, porque cuando levantas la voz por los que no tienen voz, te van a acusar. Un obispo católico llamado Elder Cámara sabía decir: cuando yo ayudaba a los pobres me decían que era un santo, cuando pregunté por qué había pobres me dijeron comunista. Es decir, ese tipo de cosas. Y comunista aquí, porque aquí el comunismo o la palabra comunista o el rótulo de comunista es usado agresivamente. Si hubiese estado detrás de la cortina de hierro, le hubiesen dicho de otra manera, ¿no? Seguramente le hubiese dicho imperialista o por el estilo. En realidad, como decía Benedetti, tenemos que cuidarnos de la derecha cuando es diestra y tenemos que cuidarnos de la izquierda cuando es siniestra. Las dos son vertientes muy malsanas cuando uno deja que ejecuten poder, porque el problema no tiene que ver con la orientación política, sino que tiene que ver con el uso del poder. Y cuando alguien hace abuso de poder, siempre va a haber quienes sufran. En ese momento es el momento de levantar la voz por los que no tienen voz y hacer saber que además de nosotros extender la mano solidaria y estar preocupados por ellos y ayudarlos, también solemos levantar la voz y decir: aquí estamos, nosotros sí nos ponemos al lado de ellos, nosotros sí los vamos a defender, nosotros sí los vamos a proteger. Esta es la voz profética, ¿no? Malaquías, Ezequiel, Isaías, Jeremías, Amós, tienen pasajes que son impresionantes sobre esto. Y creo que es a esto a lo cual Dios nos ha llamado en este tiempo, además de hablarle sobre todas las cosas a la gente de las buenas nuevas de salvación y de la bendición que Dios puede hacer, interviniendo en un mundo muy injusto, con milagros para resolver las injusticias.